Teotihuacanos. La cultura teotihuacana es de las más estudiadas de Mesoamérica, quizá equiparable a las investigaciones realizadas en torno a la nación maya y, obviamente, a las relacionadas con los mexicas o aztecas. Para muchos, Teotihuacán fue, en sus mejores tiempos, un imperio. Yo difiero de ese punto de vista, pero sí creo que se trató de la primera gran metrópoli del centro de México. Además, es lo más parecido a una ciudad cosmopolita y diversa por su cúmulo de actividades o funciones, no solo como capital política y religiosa de un amplio territorio, similar a San Lorenzo, La Venta, Palenque, Yaxchilán, Tikal, Calakmul, Monte Albán y otras que florecieron en el período clásico, sino por ser una gran urbe económica en la que había fábricas y talleres, además del centro comercial más importante de Mesoamérica en ese tiempo, al grado que, se calcula, para el año 600 vivían 85,000 habitantes en Teotihuacán. El arqueólogo René Milón sostiene que, en comparación con otras ciudades, ocupaba el sexto lugar en el mundo en cuanto a número de habitantes. La fundación de Teotihuacán se explica por la presencia de mucha gente que vivía alrededor de los lagos y de las planicies del centro del país desde antes del sedentarismo. Recordemos que desde la llegada de los Homo sapiens al continente hasta la creación de los primeros pueblos, ciudades y civilizaciones, transcurrieron miles de años y que, durante este amplísimo periodo, los primeros pobladores de América tuvieron suficiente tiempo para escoger en dónde asentarse, considerando, entre otros factores, la disponibilidad de recursos naturales para la supervivencia, el agua, la fertilidad del suelo, los montes, la abundancia de animales de caza o pesca, el clima y la belleza de los sitios. En donde terminó construyéndose Teotihuacán, había existido durante mucho tiempo población nómada, como lo muestran los vestigios paleontológicos encontrados en la región. Es quizá una de las áreas de América con más hallazgos antiguos en el continente americano. Como ya vimos, pero conviene reiterarlo, en el Valle de México es donde más restos humanos y de animales se han rescatado de los periodos del Pleistoceno y el Holoceno. En Chimalhuacán, a 40 kilómetros de Teotihuacán, se encontró un cráneo que data de 35,000 años, el más antiguo descubierto en México. Incluso hace poco, durante la construcción de la IFA, en Santa Lucía, Estado de México, los arqueólogos de Lina hallaron a Yotzin, un hombre de entre 25 y 30 años con cráneo completo, cuya antigüedad se remonta a finales del Pleistoceno e inicios del Holoceno, es decir, hace 10,000 años aproximadamente, y a una distancia de 20 kilómetros en línea recta a Teotihuacán, y, por último, en Tlapacoya, Estado de México, a 50 kilómetros de Teotihuacán, se encontraron restos de un antiguo hogar y una navaja de obsidiana con una antigüedad de entre 20,000 y 22,000 años AC. Ya mencionamos en este libro los hallazgos del panteón de fauna paleontológica encontrado en Santa Lucía y los alrededores de esqueletos de 14 mamuts de Tultepec que datan de hace 15,000 años, a 20 y 30 kilómetros de Teotihuacán. Todo ello indica que los fundadores de la conocida ciudad de los dioses eran familias que ya conocían la región del Valle de México de tiempo atrás,
donde se inició la organización de la gente para las actividades de recolección, caza, pesca y elaboración de utensilios para el hogar y herramientas de piedra, fundamentalmente para destazar animales pequeños, medianos y grandes. El poblamiento del valle incluye, desde luego, a la actual Ciudad de México, en donde también se han encontrado cráneos de hace 12.000 años, y no es casual que, desde sus orígenes, el único sitio arqueológico que le competía en población a Teotihuacán era Cuicuilco, que, antes de que hiciera erupción el volcán Citle, entre el 650 y el 300 a.C., mantenía una población de 1.000 a 5.000 personas, cuando toda la cuenca tenía 80.000 habitantes. Sin embargo, esto duró poco porque Cuicuilco desapareció incluso antes de la erupción del volcán, según sostienen algunos. Así, Teotihuacán se convierte en la ciudad-estado más importante en el centro del país y su influencia se extiende hasta otras regiones, incluido el Pacífico y el Petén guatemalteco. Según el maestro López Austin, entre el 100 a.C. y el 150 después de Cristo, casi 80.000 personas residían en esta capital, entre el 80 al 90% del total de los habitantes de la cuenca. Ahora bien, ¿cómo se explica esta explosión demográfica y el gigantismo urbano tan peculiar? Por primera vez, cuando menos en América, se conoce la existencia de un estado en cuyo territorio hay más población urbana que rural. Pienso que primero tendríamos que analizar con más detalle este proceso, para luego tratar de comprenderlo. Adelanto la hipótesis de que esto fue lo que terminó por arruinar, tiempo después, a tan majestuosa ciudad. Así como un factor determinante en la decadencia civilizatoria de los mayas pudo ser el agotamiento de su sistema económico de subsistencia agraria que mantenía a la población, en particular a la élite política, religiosa y científica. También creo que la crisis en Teotihuacán tiene como elemento detonador la incapacidad de su sistema productivo urbano, sustentado en la fabricación de armas, artesanías y otros bienes que dejaron de tener demanda en el mercado interno y en las distintas regiones donde se comercializaban, con lo que se perdió la capacidad de acumular excedente o ingresos necesarios para sostener a tanta población, aun cuando también, como el caso de las ciudades mayas, pudieron ser determinantes las invasiones externas y la violencia que, como veremos más adelante, se registró con furia y de manera dramática en Teotihuacán, destruyendo lo material y haciendo añicos lo antes considerado sagrado. No es la decadencia traducida en abandono como sucedió en el período clásico maya, sino el afán de arrasar hasta con el legado cultural o civilizatorio. Desde luego, en todos los casos, siempre hay que poner en el centro de estos desafíos la capacidad, la honestidad y el amor al pueblo de los gobernantes, lo cual puede extender el periodo civilizatorio o precipitar su decadencia. Ello, sin dejar de tener en cuenta que se trata de ciclos de esplendor y sombra, repetidos por los siglos de los siglos, pues, como dice el refrán, agosto y septiembre no duran para siempre. En otras palabras, el florecimiento de los procesos civilizatorios se prolonga en el tiempo, pero no suele ser eterno. Agrego, con buenos gobiernos, los ciclos duran más,
pero lo esencial es que ese mayor tiempo de vitalidad creativa se consiga con justicia y sin el uso de medidas coercitivas o de fuerza. Pretender que se extienda un proceso civilizatorio mediante la opresión y la violencia en vez de prolongarlo, lo limita y agota súbitamente, porque está demostrado que el autoritarismo y la desigualdad extrema llevan a revoluciones e inestabilidad que inhiben transitoriamente el impulso para la creación transformadora. Por falta de justicia, el Imperio Romano, a pesar del uso de sus legiones, ni mantuvo una paz duradera ni garantizó el progreso. Fue mucho más exitosa la política de los gobernantes de las ciudades mayas, quienes, con el mismo tiempo de dominación, alcanzaron con mucha menor violencia, mayor desarrollo y creatividad en los terrenos de la cultura, el arte y la ciencia. Claro está que sobre el proceso civilizatorio de los olmecas, mayas, zapotecas y teotihuacanos se conoce poco en el mundo, mientras que los romanos gozan de fama y hasta los meses del calendario actual llevan los nombres de sus dioses o emperadores. Pero cerremos el paréntesis y leamos una síntesis del crecimiento de la ciudad y de la población de Teotihuacán hecha por el arqueólogo René Milón. Según este especialista que trabajó en campo muchos años, Teotihuacán empezó a fundarse con 2 asentamientos que llegaron a concentrar unos 5,000 habitantes durante la fase llamada Patlachique, que ubica cerca del año 100 a.C. Asimismo, estimó que siglo y medio después, la dimensión del asentamiento había crecido a 17 kilómetros cuadrados con una población de 30,000 habitantes, y afirma lo siguiente, de acuerdo con su visión y cronología general. Tenemos datos que sugieren que la pirámide del Sol fue construida en su mayor parte durante esta época y posiblemente pasó lo mismo con los edificios interiores de la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl en la ciudadela. Además, el patrón de asentamiento en esta fase sugiere que no solamente existió la calle de los Muertos, sino también la Avenida Este. La Avenida Este iba desde la Ciudadela hasta la Hacienda Metepec, más de 3 kilómetros, en tiempos posteriores. Durante esta época está claro que Teotihuacán llegó a ser el centro más importante de todo el Valle de México, si no del Altiplano Central. O sea, durante el primer siglo de Teotihuacán creció tan rápidamente que llegó a una posición predominante no solamente en el Valle de Teotihuacán, sino por lo menos en todo el Valle de México. Durante la fase Micaotli o Teotihuacán II, 150 a 200 DC, Teotihuacán llegó a su extensión máxima, de acuerdo con nuestros datos. Parece ser que abarcaba una extensión de 22,5 kilómetros cuadrados. No creemos que la densidad de población fuera tan grande como en tiempos posteriores y por eso sugerimos que en esta fase llegó a tener la ciudad alrededor de 45,000 habitantes. Parece que fue en esta época cuando se empezó a construir la Avenida Oeste. Existe por lo tanto la posibilidad de que la división de Teotihuacán en enormes cuadrantes, parecidos a los cuadrantes de Tenochtitlán, puedan datar desde esta época, o sea alrededor de 200 después de Cristo. Como parece ser que el templo de Quetzalcóatl con sus soberbias esculturas fue construido en esta época,
Existe la posibilidad de que se construyera en el punto cero de los ejes de la nueva ciudad y que los teotihuacanos tuvieran la idea que pertenecía este templo a toda la ciudad y no solamente a uno de sus cuadrantes. Podemos suponer que las pirámides de la Luna y del Sol no fueron solamente lugares sagrados para los teotihuacanos, sino que lo fueron de una extensión mucho más grande. O sea que es posible decir que las pirámides sí pertenecieron al mundo civilizado del altiplano central, pero que el templo de Quetzalcóatl pudo haber sido considerado como un símbolo de la unidad de los mismos teotihuacanos, a pesar de la división de la ciudad en 4 partes. Empezando con la fase Tlamimilolpa o Teotihuacán, 250 a 450 DC, vemos que la ciudad abarcaba una extensión cada vez más restringida, aunque parece que la población siguió aumentando hasta la mitad de la época de Solalpan o Teotihuacán III, 450 a 550 DC. La máxima extensión de la ciudad en esta fase parece haber sido de 22 kilómetros cuadrados, ligeramente menor que la de la fase Micaotli. Una extensión que tenía la ciudad en el cuadrante suroeste durante la fase Micaotli ya no siguió conectada con la zona urbana en la fase Tlamimilolpa. Existían otras pequeñas diferencias, incluyendo unas extensiones muy locales que marcan pequeños ensanches de la fase Tlamimilolpa que no existían en la fase Micaotli. Los datos de que disponemos sugieren que durante esta fase el crecimiento de población fue rápido y por primera vez llegó la ciudad a una situación de apiñamiento. Cualquier otro tipo de construcción en una ciudad apiñada. El patio con su drenaje admite luz y sol y le permite a uno estar afuera al mismo tiempo que estar solo o con su familia. No podemos decir si este tipo de construcción, tan típico de los edificios teotihuacanos, fuera inventado por arquitectos teotihuacanos. Pero lo que sí podemos decir es que este era el tipo de construcción regular de la antigua ciudad. En Teotihuacán se explotó más este tipo de construcción que en cualquier otro centro que conocemos de México, con la posible excepción de la capital de los aztecas. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma cita a este autor cuando trata el tema de la destrucción de la ciudad con un enfoque urbanista y peculiar. El centro no fue simplemente consumido por un fuego extenso. Los templos y los edificios públicos no fueron simplemente destruidos, sino desmantelados, quemados, reducidos a escombros una y otra vez en ambos lados de la avenida por más de 1 milla. Yo he llamado a esta destrucción Carthaginian y tenía estas características. Esto es porque aquellos que empezaron este proceso quisieron estar seguros de que ningún poder o ninguna fuerza del Estado teotihuacano volviese a renacer de esas ruinas. Porque la religión y el Estado estuvieron fusionados, el Estado no podía haber sido destruido sin destruir sus templos, y la destrucción de sus templos significaba la demolición ritual de cada uno de ellos dentro de un proceso de destrucción violenta. Esto fue lo que le sucedió a todos los templos de la ciudadela, a los templos de la calle de los muertos, a los templos situados en la periferia de la ciudad. Surgió un proceso de destrucción ritual y de desacralización sin precedente en Mesoamérica hasta que el corazón de la ciudad estuvo en ruinas ardientes, hasta que la mayoría de sus templos fueron destruidos y quemados,
Milón 1993. Independientemente de las causas que pudieron haber llevado a la destrucción del centro del poder civil y religioso teotihuacano, es importante insistir en la complejidad que representaba mantener la paz social, en condiciones inéditas, de una ciudad tan poblada y dependiente en lo fundamental de su producción urbana y del comercio. Es cierto que en la zona de influencia o núcleo central de la ciudad-estado de Teotihuacán el área rural contaba con abundantes recursos, tierras fértiles para la producción agrícola, ríos y lagos importantísimos como los de Texcoco, Zumpango, Jaltocán, Xochimilco y Chalco, animales de monte, peces y aves, y el maíz completamente domesticado, lo mismo que las hortalizas y las aves de corral. De la misma manera, a los teotihuacanos se les acredita el posible origen de la tecnología chinampera, que luego floreció con gran éxito en Tláhuac y Xochimilco. Sin embargo, todo ello fue suficiente para las fases iniciales de la ciudad, pero no así tras el crecimiento desmesurado de su población. Tampoco alcanzó a garantizar la subsistencia necesaria, la naciente industria local de armas, los textiles y las artesanías de todo tipo, domésticas, ornamentales y rituales de gran calidad, todo ello destinado al intercambio comercial con los pueblos más lejanos de Mesoamérica. Es importante detenernos a imaginar cómo transcurría la actividad en talleres y comercios en Teotihuacán. Nuestros cálculos sobre la densidad de población durante la fase Solalpan, 450 después de Cristo a 650 después de Cristo, fueron hechos a base de las zonas residenciales que existen en la parte occidental. Calculamos que la densidad máxima en esta zona era de 8.000 habitantes por kilómetros cuadrados. Llegamos a este cálculo contando los edificios en una extensión de 500 metros cuadrados y después calculando el número de personas que pensamos vivieron en estos edificios residenciales o semirresidenciales. Después, pasamos fuera del centro de la ciudad, donde la densidad no era tan grande, haciendo otros cálculos. A esta añadimos un cálculo para el corazón de la ciudad. Así llegamos a un cálculo muy provisional de 85.000 habitantes para la ciudad en su apogeo. Durante la fase Metepec-Teotihuacán 4, 650 a 750 DC, nuestros datos sugieren una disminución tanto en extensión como en población. La disminución que se ve en el lado sur fue compensada en parte por una extensión en la porción oriental. En total, la extensión durante esta época parece haber sido alrededor de 20 kilómetros cuadrados, ligeramente menor que la extensión durante la fase Solalpan. Después de la caída de la ciudad hubo un corto periodo que nosotros llamamos la fase Ostoticpac, Proto-Coyotlatelco. Parece tan corto el periodo que nosotros proponemos que duró 50 años, o sea alrededor de 750 después de Cristo a 800 después de Cristo. Ya estamos hablando de una ciudad muerta, con pocos habitantes agrupados en pequeños centros. La extensión de estas agrupaciones no llega a 1 kilómetro cuadrado. Es muy difícil calcular el número de habitantes en este periodo. Claro que si todavía ocupaban edificios que existían en la ciudad, y si trataban de vivir en grupos densos,
Posiblemente la población pudiera haber llegado a un máximo de 5.000 habitantes. Pero parece más probable que el número de habitantes fuera alrededor de 2.000. Este mismo antropólogo y arqueólogo, precursor de los estudios teotihuacanos, nos ofrece en su texto una visión muy interesante de los barrios urbanos de Teotihuacán, con un sistema constructivo bastante innovador que implicó la elaboración de cientos de unidades habitacionales, como se supo posteriormente. Así lo explica. Los arquitectos teotihuacanos desarrollaron un tipo de vivienda muy bien adaptada a la vida urbana, un tipo parecido a la casa tipo atrio del Viejo Mundo. Me estoy refiriendo a la costumbre teotihuacana de construir cuartos alrededor de patios. Los departamentos en los edificios residenciales de Teotihuacán consisten de cuartos, pórticos y pasillos colocados alrededor de una serie de patios, los cuales estaban retirados de las calles. Los edificios residenciales teotihuacanos deben haber presentado un aspecto de lugares vedados con sus altos muros exteriores, siempre sin ventanas, en un marco de angostas calles. Edificios así construidos podrán haber hecho posible tener una vida más privada que en el manejo de moldes, hornos, tejidos, alfarería y fabricación de lanzas con punta de obsidiana, hachas y cuchillos, así como el gran movimiento de obreros, maestros y comerciantes en las distintas plazas, tianguis o mercados de la ciudad. López Austin y López Luján apuntan que a su potencial agrícola se sumaba el recurso mineral más importante en la economía de la época, la obsidiana. Con ella los teotihuacanos elaboraron toda suerte de utensilios que llegaban a los confines de Mesoamérica. Del Cerro Olivares, en las proximidades de Otumba, procedía la obsidiana gris veteada, en tanto que la verde era extraída de un pequeño volcán al oeste de Tulancingo y de las excepcionalmente ricas minas de la Sierra de las Navajas, cerca de Pachuca. También podían obtenerse en la región una arcilla de excelente calidad para la alfarería, el basalto, el tezontle, la pizarra, la andesita y la arenisca. A pesar del increíble volumen de la producción de alimentos, Teotihuacán debió su auge económico a su carácter de ciudad artesanal. Como dijimos, esta urbe dependía en buena medida de la exportación de manufacturas, y en primer término las de obsidiana. Distribuidos en prácticamente toda la ciudad, se han encontrado numerosos talleres especializados, entre ellos los de navajas prismáticas y los de cuchillos y puntas de proyectil. Aparte de este vidrio volcánico, los teotihuacanos trabajaban otros minerales, como el basalto, la andesita, la arenisca, la pizarra y el pedernal. Con ellos elaboraban toda suerte de instrumentos, tales como raspadores, raederas, puntas, metates, molcajetes, alisadores, machacadores, goznes de puertas y lajas de revestimiento. Los teotihuacanos también son célebres por sus trabajos de piedra pulida, en especial las máscaras elaboradas con piedras verdes. La alfarería no era menos importante. Las arcillas procedían de varias minas del propio valle, y debido a su origen volcánico, daban tras su cocción colores negros, cremas rosáceos, grisáceos o cafés, característicos de la cerámica de Teotihuacán.
También en este campo había especialización. La producción de algunos alfares estaba dedicada a vajillas para el consumo doméstico. Un ejemplo interesante es el taller encontrado en Tlajinga, donde se manufacturaban, en hornos excavados en el Tepetate, cazuelas y ánforas del tipo denominado anaranjado San Martín. En cambio, de otros alfares procedían objetos rituales, como los incensarios tipo teatro, elaborados a un costado de la ciudadela. La cerámica teotihuacana era rica en formas y decoración. La masificación de la producción hizo que, además de las técnicas de moldeado sin torno, se generalizara el uso de moldes. Proliferaron así las figurillas humanas con grandes cabezas planas, rapadas total o parcialmente, o con grandes tocados. También se fabricaron recipientes cuyas particulares formas llevarían el estilo teotihuacano a toda Mesoamérica. Entre ellas se encuentran los célebres cajetes de cuerpo cilíndrico, con paredes sumamente delgadas y patas en forma de almena. En muchas ocasiones los recipientes cerámicos eran decorados con una compleja simbología geométrica acompañada de formas naturalistas. Todo este inmejorable desarrollo urbano, pionero de la industria y el comercio en América, no pudo mantenerse de manera indefinida. Insisto en que los procesos civilizatorios duran por la creatividad, el trabajo de sus pueblos y el buen gobierno. Como sucedió antes con los olmecas, los mayas y los zapotecas, así pasó con los teotihuacanos. Sin embargo, no dejan de ser ciclos que resultan difíciles de alargar por condiciones estructurales, llámense economías de subsistencia o como sostenía Pedro Armillas García, inteligente antropólogo y arqueólogo español, citado por Alberto Ruz, al tratar el tema del colapso de la civilización maya. Las probabilidades de que culturas de este tipo de enormes superestructuras sobre fundamentos tecnológico-económicos insuficientes sobrevivan a crisis socioeconómicas graves parecen ser muy pocas. Sin embargo, e independientemente de lo que produzca la decadencia y detone la ruptura civilizatoria, no desaparecen la cultura ni los pueblos, y puede suceder que de la influencia de antiguas civilizaciones surjan otras sociedades, como aconteció que, de la inspiración y enseñanza teotihuacana, se alimentaron y nutrieron, en buena medida, importantes culturas posteriores y el incipiente y único imperio mexicano, el azteca o mexica. El colapso de Teotihuacán también debe servir para insistir en que, a pesar de la importancia que tiene mantener el poder con lo ideológico o religioso, nada evita el derrumbe cuando hay crisis económica, opresión, pobreza o mal gobierno. Lo místico también es importantísimo y sublime, pero una cosa son las estructuras religiosas opulentas y lo complejos que pueden ser los rituales dedicados a tantas divinidades, y otra muy distinta las más puras creencias del pueblo, apegadas a sus necesidades vitales o más cercanas a su fe. Por lo general, cuando hay una crisis en las estructuras de poder y desaparecen los intermediarios entre el pueblo y los dioses, la gente continúa creyendo, prometiendo y ofreciendo lo que puede a su dios o deidades entrañables. Por ejemplo, con todo lo importante que fue el mito del sacrificio en el fuego para la creación del sol y de la luna en Teotihuacán,
Como se asegura con respecto a las prácticas religiosas de entonces, es muy probable que los teotihuacanos hayan olvidado a estos dioses, como seguramente ocurrió con otras deidades menos cercanas a la vida cotidiana, lo que evidentemente no sucedió de la misma manera con la veneración al dios del maíz o al del agua, como en cualquier otra cultura mesoamericana. La única divinidad mexicana antigua que escapa de este razonamiento es Tonantzin, la más celebrada y reconocida por todas las culturas o pueblos originarios, la Virgen de Guadalupe, de la que hablaremos más adelante. Sobre la concepción de Teotihuacán como imperio sostengo que, aun con su expansión hacia el norte y sobre todo, hasta Centroamérica, su dominio territorial y político fue limitado. Podría ser más acertado sostener que los teotihuacanos fueron destacados comerciantes. Desde luego, sus mercaderes se hacían acompañar por guerreros y hay algunas batallas en las que, al parecer, participaron en las tierras bajas del Petén guatemalteco, pero esto es de los pocos casos conocidos y, obviamente, teniendo como prueba solo las piezas arqueológicas, como las puntas de flecha con origen teotihuacano encontradas en la pirámide del Tigre, en la zona de las tierras bajas de la cuenca Mirador Calakmul. Podría parecer extraño y paradójico, pero en realidad los teotihuacanos no pueden ser considerados como violentos o bélicos. En su ciudad no hay, como lo han reconocido arqueólogos, muchos motivos guerreros, escenas de batallas, cautivos o sacrificios en sus esculturas, murales o cualquier otra forma de iconografía, en este caso, imágenes sobre violencia. Parece paradójico, como decía, que una ciudad-estado dedicada a fabricar armas no las produjera para crear poderosos ejércitos y conquistar territorios y pueblos, sino para venderlas a otros gobiernos, algo que habla bien de los teotihuacanos, quienes más bien optaron por lo místico, la creatividad y el trabajo en vez de tomar el camino que siguieron sus descendientes, con tan malos resultados para sus generaciones y las del porvenir.